Bueno, pues lamentables noticias. Y aún varios nosocomios de la capital están atendiendo a los heridos de la explosión. En unidades como el Hospital La Magdalena Salinas, familiares permanecen en espera de noticias sobre sus seres queridos. Uno de los hospitales de la Ciudad de México, donde se encuentran pacientes con quemaduras a causa de la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, es en el de Magdalena de las Salinas, donde familiares han estado pendientes de cualquier cambio o avance de salud de sus seres queridos. No importa cuánto tiempo pase, lo importante es que puedan salir de la trágica situación. Don Isidoro tenía 2 sobrinos internados en este hospital, Enrique y Mario. Uno de ellos falleció el día de ayer. Menciona que la explosión les dejó el 90% de quemaduras en el cuerpo. Mario, ayer precisamente, el que dicen que ya le encontraron su ADN. Sí, él cumplió sus años ayer. Pues ellos querían llevar para sus vehículos, porque hasta ese día había un desabasto grandísimo allí en esa área, en esa zona. Pues muchos no encontraron gasolina, ni siquiera en las gasolineras, ni siquiera caras, ni siquiera a ningún precio no había. Entonces, pues es el desabasto lo que nos llevó. Otro caso es el de Rosario Camacho. Tiene 4 hijos, su esposo se encuentra grave y solo espera que pase un milagro para que se recupere. Me llamaron de que mi esposo había sido trasladado a Tula, al IMSS de Tula, y pues me trasladé para allá para reconocerlo, para dar informes, para acompañarlo, estar con él. Posteriormente pues lo atendieron, le dieron los primeros auxilios allá y nos trasladaron para acá, a esta unidad. Es dolor, angustia, ay, no sé cómo describirlo. Es algo que la verdad no se lo deseo a nadie, Señora, ¿qué reportes tiene de su familiar aquí en el hospital? Pues ahorita sigue grave, tiene quemaduras en gran parte de su cuerpo, entre un 60% del cuerpo que tiene quemaduras. Pues está estable, lo tienen entubado, sedado por el dolor. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Germán Martínez Cázares, visitó el Hospital Magdalena de las Salinas para supervisar la atención a los pacientes y sus familiares. Definitivamente estábamos conscientes que era un riesgo jugar o estar en frente de la gasolina, mas nunca nos imaginábamos que esto llegaría a una gran explosión en el cual acabaron muchas vidas. Es así como están viviendo los familiares de los afectados que se encuentran en el Hospital Magdalena de las Salinas, donde nunca se imaginaron que por obtener 1 litro o un garrafón de combustible podrían arriesgar su vida. Con imágenes de Jorge Barajas, María José Valencia, 21 Noticias.